Hola, ¿cómo están? Estamos ya aquí listos para empezar con el mensaje del día de hoy. Es un mensaje interesante, importante, bastante concreto, pero es importante que a través de este mensaje nos detengamos un momento a reflexionar, nos detengamos un momento a meditar, sobre todo en este tiempo, en esta época donde es una época bastante conflictiva, donde hay tantos problemas por donde quiera. No importa en qué parte del mundo estemos, sabemos que hay un cúmulo de problemas. La globalización está generando que la comunicación sea tan franca, tan complicada, que no nada más las noticias se van y viajan de un lugar a otro. Ahorita hasta un problema enorme que estamos viviendo en esta época, cuando se graba este programa, que es una pandemia que está trabajando y está atacando muchos lugares. Y dentro de eso, pues nuestra ciudad, nuestro país, está ahorita en un estado de alerta, un estado complicado. Pensar en todo esto es de repente detenernos y meditar. No podemos evitar que tantas cosas que están pasando en esta época de la historia, porque sí, ya pudiéramos decir que es una época que aparece en la historia, nos hace reflexionar. Hemos visto problemas en los libros de texto, en la historia que sucedieron hace muchos años. Hemos visto que mucha gente platica de las guerras que han sucedido en la historia y siempre hemos tenido la perspectiva, eso sucedió en otra época, con otra gente, pero nunca en mis tiempos y nunca con mi familia o en mi ciudad. Pues hoy mundialmente estamos viviendo algo que de alguna manera u otra nos hace protagonistas, participantes de todo esto que está pasando. Problemas económicos bastante acentuados, también generados aparte de todo por esta misma pandemia, hace que de repente tenemos que hacer un alto y meditar. Y en medio de todo, evaluar qué es lo verdaderamente importante. Porque ante todas las cosas, ante todas las circunstancias de pérdida, en todos los acontecimientos difíciles, siempre hay un momento de evaluar las pérdidas, lo que tenemos, lo que no tenemos. Y se levanta una escala de valores frente a nosotros. Y no nada más estamos hablando de una escala de valores, sino acerca de lo correcto o incorrecto, sino una escala de valores descrita como qué es verdaderamente importante y qué no es tan importante. Cuando hay problemas como este, nos damos cuenta que hay circunstancias que creemos tan importantes y de repente como humanidad, como seres humanos, nos encontramos que somos tan vulnerables, que nuestra salud puede llegar a ser tan vulnerable, sobre todo con un simple contagio, pero un contagio con un virus como este. Y entonces siempre viene un proceso de valoración. ¿Y por qué es tan importante detenernos y valorar? Porque hay un principio que nos dice que cuando hemos valorado demasiado algo que en realidad no es tan importante, vamos a llegar a la tristeza. Sí, es como si de repente te han regalado un reloj que tú siempre pensaste que era un reloj original y que estaba chapeado en oro, pero nunca investigaste. Pero resulta, después de valorarlo tanto, de cuidarlo tanto, que pasa el tiempo y te das cuenta que ese reloj es falso y que eso que parecía oro no es oro. ¿Qué te va a producir? Pues mucha tristeza, una sensación de que prácticamente perdiste demasiado tiempo y le pusiste demasiada atención a algo que después de todo no fue tan valioso. Pero de igual manera, cuando tú te das cuenta que no has valorado mucho lo que sí es importante, también se produce una tristeza. ¿Sí? Cuando te das cuenta que tú tuviste o tú tienes un objeto que resultó que es tremendamente valioso y lo trataste y no lo cuidaste porque siempre pensaste que no tenía valor, y resulta que ya para cuando te das cuenta que eso es muy valioso, está todo maltratado o a veces ya ni lo tienes.
Eso también produce tristeza. Pero en los momentos difíciles de la vida, es un momento de detenernos y saber qué es lo que tengo y con quién cuento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues prácticamente es lo que te levanta o te aplasta. Darte cuenta que estás o no estás solo, que estás o no desprotegido, es la base para poder sobrevivir en cualquier circunstancia. Por ejemplo, darte cuenta qué es lo importante pareciera sencillo, pero antes de entrar a la palabra de Dios, quisiera comentarte una anécdota que me sucedió hace tiempo. Estaba yo en una sala de juntas, te puedes imaginar una sala grande de juntas, y se acerca una persona que yo conozco y me ofrece una taza de café. Sí, y me trae el café y empiezo a tomar el café como cualquier café y como cualquier día cotidiano. Y cuando ya estoy avanzado en el café, se me acerca y me dice: Esaú, ¿te gustó el café? Y le digo: pues sí, está rico. Se me queda viendo, como que nomás está rico. Pues está rico. Y de repente me dice: Esaú, ese café que te acabo de dar es carísimo. Lo trajeron desde Europa. ¿No te diste cuenta? Le dije: perdón, pero es que yo no soy una persona conocedora de café. Y por lo que no soy una persona conocedora de café, me puedo tomar el café más fino como si no lo fuese. Por eso nada más te decía, está rico. Porque yo no soy un catador ni un conocedor de café. Yo simplemente me lo tomo. Pero si yo fuera una persona que conoce del tema, yo pudiera decir mucho más. Y fíjate, a la luz de esto que acabo de decir, si nosotros nos fuéramos a la epístola de San Pablo o de Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 8 en adelante. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo hablándole a la iglesia de Filipos. Y está diciendo que es un espacio, es un lugar, o es una iglesia, que ellos son un grupo de personas a las cuales ama profundamente. Y lo dice: y esto pido en oración. Punto importante. ¿Te puedes imaginar de todas las opciones que Pablo pudiera estar orando por los filipenses? ¿Qué estaría orando? Alguien dijera: pues que no les faltara comida, o que no les faltara vestido, que no tuvieran problemas. Pues no. Fíjate lo que Pablo ora. Dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Fíjate, está hablando de un amor que conoce en ciencia y conocimiento, y luego dice algo muy fuerte: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles el día de Cristo, para que aprobéis lo mejor, lo más importante. Habla que el conocimiento, que la ciencia y el conocimiento dado por Dios nos capacita para entender las cosas importantes, verdaderamente importantes de la vida. Y esto es tan importante en tiempos de crisis. ¿Sí? Tremendamente importante. Porque de alguna manera tú crees que valorando lo no importante vamos a salir adelante. Pues no. Y las escalas de valores cambian cuando hay crisis, cuando hay problemas. Hay un momento en que cada uno de nosotros, ante todo lo que estamos viendo en las noticias, ante los acontecimientos que están muriendo miles de personas en todo el mundo, de repente nos detenemos, y te lo digo porque mucha gente habla conmigo y me dice: ¿qué está pasando? ¿Qué tengo que entender? ¿Qué tengo que pensar?
Y la gente empieza a hacer preguntas y se empieza a dar cuenta que los motivos de vida tienen que ser reales e importantes. Que es un tiempo para reflexionar. El mismo Salomón, si tú lees el libro de Eclesiastés, te encuentras a esa persona con tanta sabiduría llegando a una crisis existencial y dándose cuenta que él necesita entender qué es lo verdaderamente importante en la vida, porque ha perdido mucho tiempo en una y otra cosa. Y él es el momento en que empieza a decir: vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Te puedes imaginar una persona con tanto poder como Salomón? ¿Cuántas personas alrededor de él se acercaban a él simplemente por interés, por tener un beneficio? Y llega un momento en que él mismo dice: ya me cansé de la misma vida. Y llega a conclusiones importantes. Y empieza a darse cuenta que nuestra relación con Dios es algo básico e importante, pero también es la capacidad de disfrutar la vida, de disfrutar el fruto de nuestro trabajo, de disfrutar la familia, a los tuyos, a tu gente. Esto es importante, porque mientras no estamos en crisis, mucha gente está distraída con los programas de televisión, con las series de Netflix, con las novelas, y no quiere pensar. Pero ¿sabes qué? Es tan fuerte cuando alguien se me acerca y me dice: Saúl, es que me doy cuenta que se me está yendo la vida y no estoy viviendo lo que tengo que vivir. Un día se parece al otro, un mes al otro, pasa un año y todos los años se parecen. Y no me he detenido a valorar lo importante y a replantear la vida. Y fíjate, Pablo, antes de orar por comida, por vestido, por ausencia de problemas, él oró para que estuvieran llenos de amor y de conocimiento y de ciencia, para que aprobaran lo mejor, para que valoraran las cosas importantes, porque tarde que temprano tenemos que darnos cuenta de las verdades de la vida y de que cada cosa que Dios nos ha dicho es importante. Fíjate, en un estudio se ha dado cuenta que casi nadie, personas entrevistadas antes de morir, en su lecho de muerte, casi nadie se ha arrepentido por trabajar, por haber trabajado, casi nadie se ha arrepentido de haber, y ha dicho: me hubiera gustado trabajar mucho más. Casi nadie se ha detenido y ha pensado: me hubiera gustado trabajar mucho más. En esos momentos, cuando realmente piensas en cosas importantes, es cuando mucha gente se ha arrepentido de no haber pasado más tiempo con su familia, de no haber disfrutado más a tus hijos, a tus hermanos, de no haber tenido una relación profunda con Dios. Tenemos que empezar o esperar una tragedia para pensar. Pues no. Y aquí se basa la oración de Pablo. La gran pregunta es: ¿esta crisis va a pasar? Sí, vendrán otros problemas. Pero la crisis saca algo de nosotros y tenemos que saber qué va a pasar. La crisis puede sacar lo peor del ser humano. Sí, en esta crisis va a haber mucha gente robando, secuestrando personas. Pero también puede sacar lo mejor del ser humano. Va a haber gente solidaria, ayudando a la gente que no tiene. La pregunta es: ¿qué vamos a valorar?
¿Qué es importante para nosotros? ¿Qué es importante para Dios? Ha llegado el momento de darnos cuenta de algo. Hay muchas formas de describir a la humanidad, pero la humanidad se divide en dos partes, ¿sí? Y la primera parte es el grupo de las personas que se describen a sí mismos como víctimas. ¿Qué es una víctima? Una persona que tuvo que vivir algo por culpa de alguien, ¿sí? Alguien le hizo algo, le robó, lo insultó, lo agredió y pues se convirtió en una víctima. Y todo lo que le pasó es por culpa de alguien, ¿sí? Todo lo que esta persona vive o vivió es por culpa de alguien. Y no podemos negar que mucha gente ha sido víctima de muchas injusticias. Pero hay un grupo de personas que toda su vida quiere seguir siendo víctima. Y si nosotros no nos damos cuenta, para mucha gente esto puede ser importante. Pero una víctima siempre tiene que tener a alguien que tiene la culpa por lo que ha vivido. Y es una postura cómoda. Si no tengo es por culpa de alguien, porque soy una víctima. Si tengo problemas es por culpa de alguien que me los causó. Si no he salido adelante es por culpa de alguien. Y esta persona siempre va a buscar a alguien que es culpable. Pero ¿sabes qué? Una víctima no sale de ahí. Una víctima no puede salir adelante porque siempre es alguien que, si bien fue sometido a un problema, no tiene la capacidad de romper ese círculo. Y hay un segundo grupo de personas a las cuales hoy llamaremos las personas responsables. ¿Qué significa? Un grupo de personas que toman la responsabilidad de lo que han vivido. Un grupo de personas que toman las riendas de su vida y se resisten a ser víctimas. Tal vez en unas cosas de su vida fueron víctimas, pero dicen no más. Si yo sigo siendo víctima, significa que yo sigo dándole autoridad a alguien para seguir definiendo mi vida. Y que yo no voy a poder salir de ese problema puesto que soy víctima. Ese grupo de personas a los cuales llamamos responsables son las personas que toman la autoridad, que son las capaces de reconocer sus errores, pero también son las personas capaces de corregirlos. Hoy, ante toda esta crisis que está sucediendo, una persona víctima tendría que culpar a alguien. Te puedes imaginar, ¿a quién le vamos a echar la culpa? ¿A los chinos? ¿A los americanos? ¿A quiénes? ¿Aquella persona que tomó una sopa de murciélago? Alguien tiene la culpa de esto. Pero una persona responsable deja de pensar en esas cosas y empieza a tomar el control de su vida y empieza a plantear su vida ante otra perspectiva. Hoy, Pablo oró. Y si esa oración se extendiera a nosotros, amigos, sería Pablo orando para que tú y yo entendiéramos lo verdaderamente importante. Lo mejor. Me toca oír a muchas personas con las cuales tengo que platicar. Y es difícil encontrarme una y otra vez personas diciendo, le dediqué demasiado tiempo a una persona. Y me doy cuenta que eso no era lo importante. Le dediqué demasiado tiempo a un proyecto que se acabó. Le he dedicado demasiado tiempo a un pasatiempo, a una afición que a la larga se acabó. Y no le he dedicado tiempo
a lo que verdaderamente puede transformar mi vida, puede cambiarlo todo. Hoy, te lo puedo decir con tristeza, me encuentro que hay mucho egoísmo en la gente. Personas que siempre están pensando en que sus relaciones tienen que ver con obtener un beneficio. ¿Sí? Hablarle a alguien de Dios es de repente complicado cuando alguien dice, ¿y qué beneficio obtengo yo si creo en Dios? ¿Y qué beneficio tengo yo si hago esto o aquello? Hoy ha llegado el momento de pensar, ¿y qué tal si de repente tu vida se llena de un contagio, de un virus? ¿Y qué tal si de repente tú y yo pudiéramos estar al borde de la muerte? Tantas cosas que fueron importantes ya no tendrían la menor importancia. Y otras que a lo mejor ni siquiera valoramos son tan importantes como la salud, la familia, Dios mismo. Hoy es el tiempo para pensar y reflexionar. Hoy es el tiempo de hacernos humanos, de ser los mexicanos que nuestro país necesita, de ser los familiares que nuestra familia necesita, de ser los hijos de Dios que esta sociedad necesita. Ha llegado el momento de darnos cuenta que estamos en un tiempo importante de la historia y que tú eres un ser importante para Dios. Y por lo tanto, tu vida es importante y tu tiempo es importante. Tu tiempo es importante. Y hay que valorar cada minuto de tu tiempo. Ahora sí te voy a decir yo, ante la perspectiva de todo lo que estamos hablando, Pablo estaba orando que valoraras lo importante, que no estuvieras triste por cosas que no valen la pena, ¿sí? Que no estuvieras angustiado por cosas que no valen la pena y que dedicaras tu vida, tu tiempo a lo que realmente viene a transformarlo todo. Para concluir, yo solo quisiera decirte esto. ¿Cómo queremos terminar de esta crisis? ¿Queremos terminar más humanos? ¿Sí? Recuerda, una crisis puede sacar las cosas mejores de nosotros si nos hace pensar, si nos hace reflexionar. ¿Queremos ser más egoístas cuando termine todo esto? ¿Qué queremos? ¿Sabes tú que si yo te englobara a las personas que más daño hacen a esta humanidad, las personas que marcan con heridas profundas de una manera tan fuerte a un niño y con heridas tan fuertes que de alguna manera definen el resto de su vida, nos encontraría a 3 grupos de personas. Primero, los padres y las madres de una persona. Segundo, los hermanos de sangre. Tercero, los mejores amigos. Estos 3 grupos de personas son los que más daño pueden hacer a alguien. ¿Sí? Irónico. Pero si yo te nombrara a los 3 grupos de personas que más han ayudado a la humanidad, son estos 3 mismos grupos de personas. Los padres y madres, los hermanos de sangre y los mejores amigos. Nos encontramos con un parteaguas. Hay padres y madres que han destrozado la vida de sus hijos, que los han llenado de heridas
y los han marcado por el resto de su existencia y que solo Cristo puede sanarlos. Pero hay padres y madres que han formado a sus hijos de una manera ejemplar, que han entregado su vida y que ellos son lo que son gracias a sus padres. Nos encontramos hermanos que han dado su vida por sus hermanos y también hermanos que le han quitado la vida a sus hermanos. Nos encontramos a personas que creen que la amistad es simplemente una forma de conseguir beneficios. Personas que le dan una tremenda mala imagen a esa palabra amistad. Pero también nos encontramos a personas que dignifican la palabra amistad. Fíjate, si tú eres padre o madre, si tú eres hermano de alguien o eres amigo de alguien, estás en un parteaguas. Esa postura es una postura de responsabilidad, porque esa postura de cercanía con alguien te da la capacidad de ayudarlo profundamente o de afectarlo. ¿Qué vas a escoger? ¿Qué es importante para ti? Después de esta crisis, ¿quién vas a ser tú? Para tus hijos, para tus padres, para tus amigos, para tus hermanos. ¿Quién los levantó? ¿Quién les dio confianza? ¿Quién les dio seguridad? ¿Quién les dio fuerza? ¿O quién los defraudó? ¿Quién los lastimó? ¿Quién les hizo heridas? Jesucristo dice en su palabra: no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Estas crisis nos hacen pensar, ¿verdad que sí? Y pensar nos lleva a entender, y a entender nos lleva al Señor. Amigo, sacúdete. Hubiera sido más fácil escuchar un mensaje muy positivo, ¿verdad? Un mensaje que nos haga pensar solo cosas bonitas. Pero estamos en un tiempo muy importante, que no puedes tomarlo como un tiempo no importante. Estamos en un tiempo muy importante. En estos días se va a definir gran parte del resto de nuestra existencia. Y pensando en esto, ha llegado el momento de acercarse al Señor. Respira hondo y vamos a orar. Señor, en este momento, ven y toca nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Ayúdanos a ver, a escuchar, a entender. Pero así como Pablo oró, ayúdanos a entender qué es lo verdaderamente importante y que nuestra atención, nuestro tiempo esté dirigido ahí. Ayúdanos a entender que nuestra vida tiene un porqué y un para qué. Y ayúdanos a alegrarnos, a gozarnos. Ayúdanos a vivir conforme a tu diseño. Te damos gracias por todo y ponemos todo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias, amigos. Te recordamos que vamos a estar por ahí en las redes sociales. Búscanos por ahí. Tenemos muchos más mensajes para ti. Dios te bendiga. Gracias. Hola, espero te haya gustado el video. Pero ¿sabes? Tenemos mucho más contenido para ti. Por eso te pido que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Y aquí abajo, en el área de descripción, te vamos a dejar los links de nuestras redes sociales. Gracias. Hasta luego.